Hola a todas y todos, sean bienvenidos a este primer video tutorial de la asignatura de Historia. Antes de comenzar, a nombre de la profesora Valesca Cáceres y el profesor Matías Cerda, quisiéramos enviarles nuestras más buenas energías, todo el apoyo que necesiten en esta situación de emergencia sanitaria. Estos videos servirán no solo para mantener la actividad escolar, sino que sumar una actividad distinta que distraiga nuestra mente. En esta oportunidad, revisaremos la primera unidad de contenidos, la construcción del Estado-Nación. Comencemos. El objetivo principal de este video es hacer una síntesis de todos los contenidos trabajados hasta el momento en las guías de autoaprendizaje. Si alguien tuvo dudas sobre este contenido, esta es una instancia para reforzarlos. Nos situamos en el periodo conocido como la Era de las Revoluciones. Lo más importante antes de comenzar es hacer una contextualización espacial-temporal. Este periodo se desarrolló desde fines del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Están ocurriendo procesos muy importantes para las transformaciones futuras, como la Revolución Francesa y las independencias de los países americanos. La mayoría de estos procesos se van gestando en Europa, principalmente el lado occidental, y en América, continente fuertemente influenciado con lo que ocurre en Europa. ¿Cuáles son estos procesos? Como vimos en las guías, nos centraremos en el surgimiento del pensamiento liberal, del republicanismo, el nacionalismo, la importancia de la burguesía como grupo influyente en estas transformaciones. El legado de la Ilustración y la Revolución Francesa fueron fundamentales para la conformación del liberalismo, que se entiende como una doctrina política, económica y social que defiende la libertad del individuo y la limitación del poder del Estado. Uno de sus principales exponentes fue John Locke, filósofo inglés, quien fue considerado como el padre del liberalismo político. Él proponía como principio fundamental la soberanía popular. Cada ciudadano es soberano y ejerce la soberanía directamente. Esto se demuestra por medio del sistema de elecciones periódicas para elegir un gobierno. La igualdad ante la ley buscaba la creación de una constitución que asegurara las leyes, los derechos y deberes tanto para las acciones de las autoridades y de los ciudadanos. La separación de poderes del Estado es fundamental para lograr el punto anterior, puesto que al dividir los poderes y hacerlos independientes, limita al Estado. Estas ideas sentaron las bases del sistema de gobierno republicano, en el cual los ciudadanos eligen a las máximas autoridades y la vida está regulada por leyes. Uno de sus principales exponentes fue Montesquieu, filósofo y jurista francés. Las ideas liberales comenzaron a ser aplicadas a lo largo del siglo XIX, dando forma a distintas expresiones. El parlamentarismo, como forma de gobierno en la que el poder legislativo tiene gran presencia. Inglaterra fue el primer caso de modelo parlamentario que integró ideas liberales, como la elección de los representantes del Parlamento y la soberanía popular. A partir de este caso, otros estados europeos comenzaron a adoptar este modelo. El constitucionalismo tuvo por finalidad limitar la autoridad por medio de leyes que regularan la vida en sociedad dentro de cada estado, garantizando derechos y libertades de las personas. Dentro de sus características está la organización de la estructura del Estado. Esto quiere decir que si será un sistema federal o un sistema unitario, define la organización política sobre la gestión del gobierno y establece los derechos y deberes de las personas. En el siglo XVIII, los filósofos como John Locke ya planteaban la idea de que todas las personas nacen iguales y con ciertos derechos. Estos fueron reconocidos en la Declaración de Independencia de Estados Unidos y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Rápidamente, las nacientes repúblicas en el siglo XIX comenzaron a integrar estos derechos. Uno de los más importantes es la libertad individual, que se ve reflejada en los siguientes derechos. La libertad de pensamiento, tanto en pensar y expresar ideas propias o disentir, sin presiones de la autoridad. Libertad de reunión y asociación, en forma de grupos, sociedades u organizaciones. Libertad de expresión y prensa, para exponer las ideas y publicarlas a través de cualquier medio sin censura previa. Libertad religiosa,
practicando cualquier creencia sin imposición de la autoridad. Por último, esta libertad individual se contradecía con el sistema esclavista, que aún muchos estados sostenían. Para esto surgió un movimiento conocido como el abolicionismo, que logró terminar con la esclavitud en muchos países occidentales. A pesar de esto, aún los grupos no blancos considerados como minoría no disfrutaron de sus derechos hasta mediados del siglo XX. A raíz de estos derechos individuales surgió también la necesidad de acrecentar la libertad económica. El librecambismo tuvo dentro de sus principales ideólogos al economista escocés Adam Smith, que plantea los principios fundamentales como la búsqueda del máximo beneficio personal, idea centrada en que la iniciativa privada era el motor del mercado. Las personas deben trabajar y vender para su propio enriquecimiento. El Estado no puede intervenir. O como decían los librecambistas, laissez-faire, laissez-passer. Dejen hacer, dejen pasar, entendiendo que el Estado debe tener un rol limitado en la economía. Para los empresarios, la acumulación de capitales tiene relación con el hecho de poseer maquinaria y dinero, lo que les permite desarrollar industrias y negocios. Por otro lado, para autoexigirse mejorar en la industria, se vuelve necesaria la existencia de una competencia. Los resultados del trabajo producido, entendido como ganancia, permiten adquirir bienes que quedan bajo custodia de sus dueños, lo que se entiende como propiedad privada. Para los librecambistas, era indispensable que existieran leyes que defendieran la propiedad privada. Por último, el bienestar económico se obtiene de la relación entre consumidores y productores, quienes deciden en un libre mercado cómo quieren que se produzca este intercambio, sin la intervención del Estado. Ahora, haremos una pausa y ejercitaremos un poco lo que hemos estudiado hasta el momento. Para ello, citaremos a Adam Smith, ¿lo recuerdas? En su principal obra, titulada Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones de 1776, él expone todas sus ideas sobre el librecambismo. Lee la siguiente cita que se expone. ¿Qué tipo de fuente es esta? ¿Primaria o secundaria? Anota lo que consideres importante. Tómate unos minutos para leer. Puedes reconocer al menos 3 principios liberales. ¿Cuáles? ¿Estás de acuerdo con sus planteamientos? Puedes agregar tus ideas en los comentarios del video. Como se ha estudiado, quienes han liderado los procesos revolucionarios y la aparición de nuevas ideas han sido los burgueses. Este grupo social muy variado irá definiendo poco a poco modelos sociales y culturales que se irán integrando a la revolución y por ende al mundo contemporáneo. Dentro de los valores que instauran está la valoración al esfuerzo individual. Apostando por el progreso económico, ¿no les suena la frase "todo lo que he logrado lo he conseguido con mi propio esfuerzo"? Pues vayan sacando sus conclusiones. La importancia de los valores del trabajo y la familia será otro principio, defendiendo el orden, el esfuerzo, el ahorro, la importancia de la vida familiar y la dignidad del trabajo. Por último, su idea de imitar las costumbres de la nobleza europea de antaño los llevó a ser consumidores de ocio, principalmente de actividades artísticas, como el ballet, el teatro y la ópera,
instancias donde también podían presumir sus logros. Estos ideales culturales y sociales impuestos hasta el día de hoy nos dan a entender el importante rol que tuvo la burguesía en todos los procesos que se están viviendo en Europa y América desde fines del siglo XVIII. ¿Qué cambios impulsaron los burgueses? Dentro del desarrollo de la economía de libre mercado, la difusión del capitalismo será fundamental. Los burgueses alentaron las formas de producción, intercambio y consumo, otorgándole un valor esencial al capital. Por otro lado, la fe en el progreso y la búsqueda del éxito sirvieron para promover los avances de la tecnología, lo que fueron cada vez más acelerados. También fueron promotores en el plano de las transformaciones políticas de la modernización del Estado, defendiendo la separación de poderes, la promoción de ciertos derechos individuales y la soberanía popular. Dentro de las transformaciones llevadas a cabo por la burguesía, como las ideas liberales, capitalistas y republicanas, llegaron al surgimiento de oleadas revolucionarias por toda Europa. A pesar de la derrota de Napoleón y los esfuerzos de las monarquías para mantener el antiguo régimen en sus territorios, las personas ya no se consideran súbditos del rey, sino ciudadanos. Este panorama revolucionario se mantuvo durante el siglo XIX y se puede reconocer tres oleadas. El primero es el ciclo revolucionario de 1820. Comenzó con un levantamiento armado en España contra Fernando VII, expandiéndose hacia Portugal e Italia. Grecia comienza su proceso de independencia del Imperio Otomano. El segundo, el ciclo revolucionario en 1830, comienza en Francia y se extiende a Bélgica y Polonia. Por último, el ciclo revolucionario en 1848, que es donde también se hacen presentes los intereses del proletariado, es decir, de los trabajadores. En este último proceso se consiguió el sufragio universal en Francia y se fortalece el sentimiento nacionalista en territorios como Alemania e Italia, tema que veremos más adelante. En América, las ideas liberales también influyeron teniendo repercusiones para los imperios europeos. Esta influencia se vio reflejada en aspectos como el deseo de autogobernarse. Una de las incidencias más inmediatas fueron los procesos de independencia de los imperios. Estos procesos fueron acrecentados, según algunos historiadores, por las medidas de control que ejercieron los imperios sobre sus colonias, con tal que no llegaran estas ideas a sus territorios ultramarinos. La limitada participación de los habitantes de las colonias en las decisiones de los imperios llevaron a las organizaciones contra estos y las posteriores guerras que significaron sus independencias. El principal argumento que llevó a los americanos a independizarse fue la promoción de los derechos individuales, y, claramente, lucharon por ellos. Aunque, al igual que los europeos, excluyeron a las mujeres y a los grupos no blancos de lo que consideraban sociedad americana. Por último, tras los procesos de independencia, impulsaron la creación de estados nacionales, con sus respectivas constituciones, promulgando los derechos de las personas, la libertad de enseñanza, el libre comercio, la disminución de la influencia de la Iglesia Católica, entre otros temas. Nuevamente, haremos una pausa para ejercitar lo estudiado hasta ahora. Como vimos recién, la influencia de las ideas liberales generó grandes transformaciones para América, convirtiéndose en estados independientes. Por ejemplo, cada país creó sus propios emblemas para ser individualizados como nación. Ahora, veremos escudos de países latinoamericanos, además del escudo nacional de Francia. ¿Qué elementos tienen en común estos escudos? Tómate unos momentos para analizarlos. ¿Te diste cuenta de qué elementos tienen en común los escudos? Por si no lo notaste, en tres se repite un gorro que es conocido como el gorro frigio y es símbolo de los revolucionarios franceses. También hay otro elemento que se repite y son las faces. Esta hacha era el arma que portaban los lictores, defensores de la ley, durante el periodo republicano romano. Se rescató como símbolo de la república. ¿Has visto estos símbolos en otras partes?
El concepto de nación es otro de los elementos centrales dentro de estas transformaciones. Será utilizado por los revolucionarios franceses para hacer referencia al conjunto de ciudadanos ligados entre sí por el contrato social, otorgándoles derechos y deberes. La idea de nación se amplió a otras dimensiones, culturales, étnicas, lingüísticas e históricas, al punto de formar una nueva ideología conocida como el nacionalismo. ¿Y qué es el nacionalismo? Se entiende como la exaltación del sentimiento de unidad de una comunidad que comparte ciertas características, fomentando el deseo de las fronteras territoriales políticas coincidieran con los límites de su comunidad nacional. De este modo, el nacionalismo estimuló la creación de estados nacionales. Podemos diferenciar dos tipos de movimientos nacionalistas en este espectro. Los movimientos de unificación, los cuales buscaban integrar a diversos territorios dentro de un solo Estado-nación. Muchos de estos territorios estaban bajo el dominio de otro Estado o bien eran independientes. Un claro ejemplo de este proceso fueron Italia y Alemania, que los veremos más adelante. Y los movimientos de división, los que buscan separarse de una unidad política más grande y formar su propio Estado-nación. Ejemplos de estos son Bélgica, que se separó de Países Bajos, y Grecia, que se independizó de Turquía. Hasta el día de hoy, el concepto de nación genera discusiones en la comunidad de historiadores, porque es un elemento que tuvo distintas connotaciones dependiendo de la perspectiva. En este caso, revisaremos solo dos. El primero es el que el nacionalismo es una ideología que justifica el expansionismo territorial. Esto quiere decir que por la defensa de la nación se cometieron atrocidades como imponer por la fuerza a pueblos que se resistieron a la anexión. Esto desencadenó conflictos como el colonialismo en África y Asia y las guerras mundiales. Por otro lado, en la actualidad, las consecuencias que dejaron las políticas del expansionismo han repercutido en las demandas de autonomía y reconocimiento. Muchos pueblos indígenas que no se consideran parte del Estado-nación buscan ser reconocidos de forma autónoma y movimientos separatistas que buscan su autonomía territorial, como es el caso de Cataluña en España. Para explicar lo anterior, revisaremos dos procesos nacionalistas como ejemplo, la unificación de Italia en 1870 y la unificación de Alemania en 1871. A pesar de ser procesos distintos, compartieron rasgos como la difusión de ideas liberales. Tras la ocupación del Imperio Napoleónico, distintas naciones en Europa se diseminaron las ideas de libertad, igualdad y soberanía nacional, despertando el sentimiento de nación y rechazando a los monarcas extranjeros. Estas ideas fueron apoyadas por líderes políticos, como es el caso de Italia con el rey Víctor Manuel II de Piamonte y Cerdeña, y su primer ministro Camilo Benso, el conde de Cavour. En el caso de Alemania, Guillermo I de Prusia y su canciller Otto von Bismarck, dirigiendo en ambos casos los procesos de unificación. La burguesía también jugó un papel importante, ya que estaban interesados en la expansión económica y la unión comercial de territorios. Su apoyo consistió principalmente en entregar patrocinios económicos en la causa. Por último, aunque no menos importante, surgió un movimiento artístico y cultural conocido como romanticismo, que buscaba resaltar el individualismo y el ideal de libertad. Fue una reacción al espíritu racional y crítico de la Ilustración. Algunos exponentes fueron Eugène Delacroix, Gustavo Adolfo Bécquer y Richard Wagner. Para el caso de América, el debate de Estado-Nación también tiene un tema relevante. Una vez independientes, fueron muchos países los que tuvieron que definir de qué forma de gobierno querían adoptar. Unos siguieron el modelo federalista, que pretendía otorgar autonomía a sus estados federados, como es el caso de México, Argentina, Brasil o Estados Unidos. En cambio, adoptaron un modelo centralista algunos otros, en el que existe un Estado unitario y un poder central, como es el caso de Chile. También existieron otras ideas como la de unificar el continente al sur de Estados Unidos en una sola gran nación, el que fue conocido como el Proyecto Bolivariano. Simón Bolívar lo llevó a cabo con el establecimiento de la Gran Colombia,
que unificaba los territorios de Panamá, Venezuela, Colombia y Ecuador. Sin embargo, esta idea no prosperó por las diferencias de sus habitantes. También con la creación de nuevas naciones vinieron nuevos conflictos, principalmente la definición de límites, la cual en muchos casos estaba basada en los tratados coloniales, en otros casos por sus recursos económicos o incluso en sus semejanzas culturales y étnicas, lo que tomó varias décadas en acordar las fronteras. El intervencionismo extranjero también fue un problema, ya que muchos estados europeos querían recuperar sus antiguas colonias. Frente a este problema, aparecen discursos de políticas que buscan defender la autonomía de América, como es el caso de la doctrina Monroe y su frase célebre "América para los americanos". La diversidad étnica y cultural de las regiones de América dificultó la formación de estados nacionales. Esto se debió a diversas problemáticas, como la abolición de la esclavitud y la no inclusión de grupos indígenas y mestizos. La independencia nunca cambió su condición de excluidos y tampoco se los reconoció como ciudadanos. A pesar de esto, fueron obligados, por la fuerza, a integrarse a los nuevos estados sin ser reconocidos como ciudadanos. Hemos llegado al final de este resumen. Para comprobar si lograste comprender los contenidos que hemos estado estudiando hasta ahora, te propongo una actividad de cierre que complementa bastante bien tanto en las primeras 3 guías como en el video, analizando líneas de tiempo paralelas. La idea es que crees 2 líneas de tiempo y logres responder una pregunta de desarrollo planteada al final. Para que realices bien la actividad, te propongo 2 tipos de estrategias de organización de la información. El primero es un diagrama de Venn. Esta estrategia te permite diferenciar la información de fuentes que vayas recopilando y obteniendo tus puntos en común. Es muy útil para clasificar elementos que son relevantes en las fuentes. La segunda estrategia es un cuadro sinóptico. Este te permite identificar los conceptos que consideres más importantes, hasta los no tan relevantes, en las fuentes. Como muestra de ejemplo, una vez que los identificas puedes ordenarlos en grado de importancia. Ahora, con las 2 estrategias que te he presentado, escoge 2 casos estudiados y busca información en profundidad sobre cada uno, sobre cómo vivieron los procesos históricos estudiados. Por ejemplo, México y Alemania. Buscas información del periodo que estamos estudiando y te centras en cómo cada uno de estos países llegó a construir su Estado-nación. Para graficarlo, deberás crear 2 líneas de tiempo en paralelo que demuestran tu investigación. Una vez que elabores ambas líneas de tiempo, responde las preguntas de desarrollo que se propone para concluir este tema. ¿Qué es un Estado-nación y cómo se conforma? Utiliza tus líneas de tiempo como ejemplos para responder los 2 casos que seleccionaste. Como ayuda para crear líneas de tiempo, hay que considerar 4 variables que son características: duración, cambio y continuidad, simultaneidad y causalidad. Agregaré una infografía en la guía para que puedas apoyarte de estos elementos, además de un ejemplo de cómo aplicar las variables. Cualquier duda, no dudes en escribirme directamente o dejar un comentario en la publicación. ¡Hasta la próxima!